Me llamo Renato. Tengo 37 años y durante más de una década he sido el único responsable de mantener a mi familia. No porque me eligieran para ello, ni porque alguien me lo pidiera con humildad o porque fuera una obligación impuesta, por leyes invisibles, sino porque desde que mi madre murió repentinamente, hace unos 10 años, mi padre, Francisco, se sumió en una especie de letargo existencial que le incapacitó para ocuparse de nada que no fuera su propia amargura, y de mi hermana menor, Fabiana, que aunque estaba sana, lúcida y tenía todas las oportunidades posibles, siempre decía que el mundo no era justo con ella, que nadie valoraba su talento, que los trabajos que encontraba no estaban a la altura de su inteligencia y que por eso prefería esperar la oportunidad adecuada, mientras pasaba los días viendo vídeos en el móvil, durmiendo hasta tarde y pidiéndome dinero con la naturalidad de quien respira. Y yo, como hijo mayor, como aquel que vio a su propia madre caer inconsciente en medio de la cocina y le sujetó la mano en el suelo frío hasta que la ambulancia llegó demasiado tarde. Sentí que llevar esa casa a cuestas era mi misión silenciosa. Y durante años lo pagué todo. La comida, el agua, la luz, el gas, la medicación controlada de mi padre, las facturas del móvil de mi hermana, las reparaciones de la casa, las citas médicas, hasta el regalo de cumpleaños que mi padre le daba a Fabiana y decía que era suyo. Y nunca me quejé de verdad. Solo me tragaba el agotamiento con café y seguía con mis hojas de cálculo, mis turnos dobles y mis trabajos freelance por la noche, porque, en el fondo, creía que eso era lo que hacían las personas buenas, cuidar de quienes no podían cuidarse a sí mismos, aunque eso les costara su propia salud mental, y aunque a cambio recibieran desprecio, silencio o comentarios pasivo-agresivos sobre cómo la vida pasa y tú sigues ahí solo, en esa habitación triste, y como solía decir mi padre, cada vez que volvía del trabajo y pasaba por la sala donde veía las mismas reposiciones de programas policiales, con la cerveza en la mano y la barriga creciendo con lo único que sabía acumular: resentimientos. Y así pasaron los años, sin que nadie me preguntara cómo estaba, sin que mi hermana se acordara siquiera de felicitarme por mi cumpleaños o de lavar los platos del almuerzo que yo pagaba, hasta que, en una mañana aparentemente normal, Fabiana llegó a casa diciendo que estaba enamorada de Leandro, un chico de 30 y tantos años, jardinero de un condominio cercano, al que había conocido cuando salió a pasear por el parque y que, según sus palabras, era todo lo que siempre había soñado en un hombre: fuerte, viril, decidido. Y yo, tratando de no juzgar, escuchaba en silencio, porque si ella era feliz, ¿quién era yo para ser un aguafiestas? Pero bastó con conocerlo para darme cuenta de que había algo extraño en su actitud, una arrogancia mal disimulada por una falsa simpatía. El tipo de hombre que habla con los demás como si siempre estuviera en una competición invisible, que mide la fuerza de su masculinidad por la cantidad de músculos, por el tono de voz, por la forma en que sostiene una botella de cerveza y por cómo se refiere a las mujeres como mis chicas. Y aún así, Fabiana estaba encantada. Decía que por fin había encontrado a alguien que la hacía sentir viva, que Leandro era diferente a todos los demás hombres que había conocido. Y aunque eso sonaba como una crítica indirecta hacia mí, su hermano que lo pagaba todo, me mantuve educado. Incluso le ofrecí una cerveza cuando vino a visitarnos por primera vez, a pesar de esa incómoda sensación de que me estaba evaluando. Y apenas tuve tiempo de respirar. Ella ya estaba diciendo que se iban a casar y que harían una ceremonia sencilla en el patio de casa, algo íntimo, para pocos invitados. Y una vez más, yo pagué todo, desde los aperitivos hasta el mantel, pasando por las flores e incluso por el pastel que ella eligió en una pastelería cara, diciendo que era el único detalle en el que no podía escatimar. Paqui Leandro, por su parte, no aportó prácticamente nada, solo apareció ese día, con una camisa blanca abierta hasta el pecho y sonriendo como si fuera el dueño del mundo. Y mi padre, en lugar de mostrarme algún agradecimiento por haber pagado todo ese día, solo me dijo que no quería pasar vergüenza y que era mejor asegurarse de que hubiera suficiente carne para no parecer miserables.
Y después de la ceremonia, con fotos y vídeos que Fabiana publicó como si fuera una boda real de revista, Leandro se mudó a casa, instalándose sin ceremonias, ocupando la antigua habitación de mi madre con Fabiana. Y yo, una vez más, fui informado, sin que se me consultara, de que no podrían pagar el alquiler, ya que ella aún no trabajaba, y él, como jardinero, ganaba muy poco. Y así, pasé a mantener también al marido de mi hermana, pagándole desde el arroz hasta la gasolina del coche que utilizaba para hacer sus trabajos de jardinería, y aún escuchaba bromas como: «Menos mal que tienes ese trabajito de oficina, cuñado, si no, estaríamos todos jodidos». Han dicho con esa risa burlona que me hacía apretar los puños, pero que dejaba pasar porque pensaba que pelear no cambiaría nada. Y los meses pasaron hasta que Fabiana apareció con la noticia de que estaba embarazada, algo que hizo llorar de emoción a mi padre, diciendo que, por fin, tendría un nieto de verdad, un heredero, un hombre de verdad en la familia. Y esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque yo, que mantenía a todos, seguía siendo tratado como un vacío, un accesorio, alguien que no había cumplido su papel en el mundo por seguir soltero, sin hijos, sin mujer, y con cada nueva ecografía, cada nuevo pañal que compraba, cada consulta médica que pagaba, Leandro se enaltecía más, diciendo que era el macho alfa de la casa, mientras que yo, que hacía que todo sucediera entre bastidores, era el empleado invisible de la historia, hasta que un día, sin previo aviso, mi padre nos reunió en la sala, diciendo que quería hablar sobre el testamento, y yo, agotado, después de otro día de trabajo, me senté con un plato de comida todavía en la mano y escuché, atónito, mientras él decía, con la frialdad de un juez sentenciando a un acusado, que lo dejaría todo: la casa, el terreno en el interior, sus ahorros, a Leandro, porque él, y solo él, era el verdadero hombre de la familia, a el que había continuado con el linaje, el que le había dado la alegría de ser abuelo, y que yo, con mis 37 años y mi vida de soltero frustrado, no merecía nada. Y por un momento pensé que estaba bromeando. Pero cuando vi la mirada seria, el mentón levantado y la mano de Fabiana sosteniendo la de Leandro en silencio, comprendí que era real, que esa escena había sido preparada, que todo estaba decidido y que yo había sido excluido no por casualidad, sino por elección, por desprecio, por represalia, por todo lo que nunca se atrevieron a decirme a la cara. Y cuando me levanté, no fue con rabia, fue con claridad, y dije, con voz firme, que si Leandro era el hombre de la casa, entonces que él se hiciera cargo de todo. Y subí. Recogí mis cosas en silencio y me fui, escuchando a mi padre gritar que no duraría una semana, que sin ellos no era nada. Y Leandro se reía a carcajadas diciendo que ahora su reinado era completo. Y esa noche, en una estrecha habitación de hotel, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar, que era libre, que podía construir una vida donde me valoraran. Y eso fue lo que hice. Alquilé un pequeño apartamento, cancelé todas las cuentas que estaban a mi nombre, y cuando mi padre llamó furioso porque me habían cortado la luz, solo le dije que ahora tenía a Leandro, el gran hombre de la casa, y colgué. Y en los meses siguientes empecé de cero, y hoy, viviendo en paz, con una nueva perspectiva, con una mujer a mi lado que me admira por lo que soy, sin exigirme que encaje en etiquetas anticuadas, miro atrás y veo que, al final, que me llamaran fracasado fue el empujón que necesitaba para liberarme, y si hubiera sabido antes lo que sé ahora, lo habría dejado todo mucho antes, porque no es la sangre lo que define a una familia, es el respeto, y quien no reconoce lo que haces por amor, no merece ni tu presencia, ni tu ayuda, ni tu compasión.